Ir a las vidas pasadas. No estoy hablando solamente de los recuerdos de la vida que tienes, sino cómo ir hasta el fondo de tu corazón, de tu ser y encontrar no solamente en tu historia, sino tal vez en la historia de tus vidas pasadas, eso que te hace ser la persona que eres. A eso le podemos llamar regresiones. Y hoy vamos a hablar con un experto en este campo para entender para qué sirven, cómo se hacen, qué son y para que tengan esa respuesta a muchas preguntas que ustedes tienen. Estamos con Andrés Sáenz, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Michael, por invitarme aquí a Tranquilamente. Gracias por todo el equipo de trabajo que hay detrás de Tranquilamente. Muy emocionado de estar aquí. Sí, y bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero que tengamos esa gran apertura a recibir esta información de regresión a vidas pasadas que es muy importante. Bueno, ahí empecemos por algo que ya habíamos tocado tras cámaras y es, a veces la gente llega diciendo, claro, a mí me gustaría saber quién fui, dónde estaba, qué hice, cuál fue mi vida, recordemos, porque yo qué hacía, cómo lo hacía, cuénteme, pero solamente como por averiguar, como por curiosear. Por curiosidad. La mayoría de veces, de hecho, la mayoría de pacientes que llegan a tomar una terapia de regresión con hipnosis regresiva, vienen más por curiosidad, por saber quién fui. Y la verdad es que esta herramienta es tan potencial. De hecho, bueno, tuve la oportunidad de conocerte un poco más y estamos por esa misma brecha o camino donde la programación neurolingüística, donde la hipnosis clínica está muy enfocada en poder generar esa reprogramación en nuestro subconsciente. El ideal es que cuando tú tomes una terapia de hipnosis clínica o regresiva, ¿sí?, se tome bajo un motivo de consulta, algo que en realidad yo desee mejorar en mí. Y que muchas veces de pronto ese síntoma o eso que quiero mejorar, no encuentro una razón consciente. Es más desde ese punto. Entonces, claro, la invitación es tanto para la programación neurolingüística como para la hipnosis clínica y regresiva, es tomarlo como una terapia que me ayude a transformar mi vida profundamente y sobre todo a generar un autoconocimiento mucho más del yo, ¿sí?, de quién soy, de esa constitución o ese acondicionamiento que hemos forjado de esta vida o bajo nuestras memorias álmicas de vidas anteriores. Claro, porque a veces tú tienes un punto importante y es cómo explico quién soy, mis comportamientos, mis actitudes, de dónde viene este comportamiento, este pensamiento. Y a veces lo podemos detectar en lo que hemos vivido de pequeños. A mí no me gusta comer tal fruta porque tengo un mal recuerdo con esa fruta. Entonces, si vamos al recuerdo de la fruta, entendemos por qué tu relación. Claro. Pero si seguimos yendo hacia atrás, tal vez no encontramos algunas respuestas. Correcto. Y si vamos a vidas pasadas, toma todo el sentido. Totalmente. Bueno, aquí lo que dices, Michael, es bastante importante. El ideal cuando tú tomas una hipnosis regresiva, ese motivo de consulta o la raíz de ese motivo de consulta no siempre se encuentra conscientemente en esta vida. Pero eso es lo más importante. El llamado a tomar esta herramienta es que si tú quieres resolver, mejorar, ¿sí?, algo profundamente en ti, primero que sea de esta vida. Porque, bueno, buenísimo. El ideal es que, ¿cómo quieres resolver algo de vidas pasadas si ni siquiera has resuelto lo que estás viviendo en esta vida presente? Ese es el ideal. Claro. Sería el ideal. Claro, y ahí es donde hacemos el primer llamado que lo hacías y era, si usted va a entrar, si está interesado en esas hipnosis regresivas, es porque usted tiene un propósito para ello. Correcto. Y ese propósito tiene que ser positivo o lo que llamamos evolutivo. Correcto. Para aportarle algo a su vida. Totalmente. No para otras cosas y otros temas, pero para ir como organizando esta conversación o los temas de pronto las personas que ya están interesadas. ¿A qué les llamas tú hipnosis regresiva? La hipnosis regresiva es poder permitirnos entrar en esa conexión profunda con nuestras memorias a un nivel subconsciente, porque hay que recordar que cuando estamos en hipnosis estamos en una onda cerebral completamente diferente a la que estamos conscientemente, ¿sí? Claro. Estaríamos como en una onda cerebral teta, ¿sí? Que se puede llegar a mucho más profundo en una delta, claro que sí. Que allí, de hecho, la transformación subconsciente es
mágica, por así decirlo, transformadora para el ser. Cuando entramos en ese proceso de trance hipnótico, tenemos la gran posibilidad de mejorar muchísimas cosas con hipnosis clínica o directa, que es lo que se necesita de pronto para de pronto transformar ciertos hábitos insanos. Pero cuando vamos a la regresiva es como abrir un canal, es como abrir un canal a nuestras memorias, tanto de nuestro subconsciente presente como de vidas anteriores. Los dos se manejan de forma distinta. Cuando vamos a una hipnosis regresiva, es como colocar una gran pantalla frente a ti. De la película que es mi De la vida. película que es tu vida, correcto. Entonces, el ideal en esa pantalla es poder transmitirte a ti los recuerdos que necesitas conectar adecuados, especiales y correctos en ese instante en conexión con ese síntoma. ¿Sí? Sí, Ejemplo, te sigo. tengo un miedo, ¿sí? O tengo una falta de autosuficiencia. Me siento así conscientemente en este cuerpo, a esta edad, sí, pero tal vez esa raíz de ese síntoma está en nuestra niñez o está en nuestra juventud. Cuando ese recuerdo, que muchas veces se nos pueden desbloquear recuerdos, porque imagínate, yo creo que tú me entiendes, nuestra mente inconsciente también nos protege muchas veces, Sí, es cierto. ¿sí? Genera como esa caja, Caja de seguridad. una donde caja yo de digo, seguridad. si este recuerdo tal vez te hace daño o esta vivencia tal vez te hace daño, la voy a eliminar, guardar o callar. Correcto. No voy a dejar que lo recuerdes. Ujú, Incluso a veces el subconsciente cambia recuerdos así es. y los decimos, no, a mí me parece que pasó de otra manera. Ujú, Y al llegar al subconsciente podemos acceder a esto. Pero ahí me haces pensar en una pregunta que quería resolver y es, ¿eso quiere decir que tú puedes abrir a voluntad esos recuerdos escondidos? no. Aquí está completamente en el poder de la persona o del paciente poder abrir esos recuerdos. ¿A qué me refiero? Claro, aquí también me vas a entender con otro término y es el rapport. ¿Qué tanta confianza siente el paciente conmigo? Si siente la suficiente confianza es mucho más fácil que se abra, como en cualquier proceso, como en un duelo, como una infidelidad, como en una situación que puede ser bastante conflictiva o complicada para mí abrirme, debo tener ese sentido de confianza con quien me recibe. Entonces, es muy importante el nivel de rapport que tengamos con el paciente. Si no se encuentra ese nivel de rapport, ciertamente esa caja de seguridad nunca se va a abrir. Total. Entonces, depende mucho de la tranquilidad, la comodidad y la seguridad que el paciente sienta con el terapeuta. ¿Sí? Entonces, a raíz de la pregunta que me estás haciendo, ¿esa voluntad y está en mi poder? No, está en el poder del paciente. Poder abrir esa caja, liberarla, abrazar ese proceso que de pronto fue difícil, conflictivo o que de pronto lo marcó de dolor o de tristeza. Y es allí cuando se genera esa gran transformación. Cuando hablamos de reprogramación es porque empezamos a ver esa situación desde una vista completamente amorosa, tranquila, y es donde empezamos a ver que ese proceso inconsciente, en mi consciente o en mi presente, en mi día a día, se va a generar la transformación que necesito. Cambia. Importantísimo entender que su subconsciente siempre lo va a proteger. No va a dejar que abra recuerdos que no necesita o le van a hacer daño. Correcto. No va a dejar que lo manipulen. Y ese rapport que nos cuenta Andrés, que finalmente lo que se explica es la afinidad que yo tengo con mi terapeuta, va a hacer que la persona que está tomando la terapia tenga la capacidad y la tranquilidad de abrirse o no, y su subconsciente se lo va a decir. Quiero abrirlo, no quiero abrirlo, quiero recordar esto, no quiero recordarlo, no lo necesitas recordar. Y aquí es donde la guianza profesional es tan valiosa. Total. Cuéntanos un poquito de tu formación profesional, por qué haces esto, te lo inventaste, lo aprendiste en YouTube, ¿cómo fue? Bueno, yo de hecho, bueno, como profesional universitario, yo soy diseñador en arquitectura e ingeniería. Okay. Mi proceso comenzó a raíz más o menos en el 2019 cuando mi mamá está en la última etapa de su cáncer. Yo dejo absolutamente todo en la ciudad en la que estoy, estaba viviendo en ese momento en Medellín y me dirijo hacia la ciudad de Girardot donde está mi mamá ubicada y me permito vivir una experiencia que cambia completamente mi vida y es
esa conexión con encontrar respuestas del por qué a mí, o por qué nos pasa Sí, esto a nosotros, o por qué a ella. Un proceso de cáncer yo creo que es una de las cosas que son muy complicadas de sobrellevar en un nivel familiar, es ¿sí? cierto. Y personal. Esa búsqueda de respuestas me llevó a empezar a construir una herramienta importante y es la numerología evolutiva. La numerología evolutiva me permitió a mí conocerme, generar un autoconocimiento, saber quién era, ¿sí? En el ser en sí. No quién es Andrés Sáenz, ¿sí? Sino Sí, mi mi energía, energía, alma, quién soy, cómo. fractal, Ajá. eso, como tú quieras elegir llamarlo. Cuando empezamos a trascender esa experiencia, porque trascenderla es comprenderla desde una visual mucho más espiritual, amorosa, transformadora, empiezo a entender de que esa experiencia que estábamos viviendo como familia me estaba ayudando a mí a crecer espiritualmente. Entonces allí, que a raíz de formarme como profesional en numerología evolutiva, estábamos en pandemia en ese proceso. Pandemia me permitió abrirme a ese mundo. Estábamos de hecho en un entorno Sí. rural, por así Ah, decirlo. Y ese ok. entorno rural también me permitió ver la vida desde otro punto de vista. Afortunado yo, tal vez sí, pero en ese proceso descubrí que el amor transforma. Buenísimo. Cuida a mamá. Mamá yo creo que es la más grande maestra de mi vida, transformó completamente mi vida, me enseñó a ver la vida desde ese punto donde debemos agradecer por absolutamente todo. No sentirnos víctima de lo que estoy viviendo, vivir siempre con fuerza, vivir siempre con positivismo, independientemente de mis dolores y de las situaciones que estoy viviendo. Ahí es cuando yo tomo la valentía y la fuerza de mamá y digo, esto que mamá me está entregando lo voy a tomar para mí y lo voy a transformar también para mi vida. Y aparte de eso, aparte de que entendí mi vida, aparte de que entendí nuestro proceso como almas, al elegirnos como mamá e hijo, supe que tuve una herramienta importante en mis manos para poder entender mi contrato álmico, el pacto que hicimos como almas, el por qué nos elegimos en ese momento. Y a raíz de esto, ya después de que mamá se fue en el 2020, dije, esa herramienta tiene que ser importante para otros también. Debe ser Sí. funcional y transformadora para otros. Duré aproximadamente unos 3 años trabajando con la numerología. Tuve la fortuna de tener muchísimos pacientes que entre Colombia y otros países me acogieron con muchísimo amor para poder vivir ese proceso de transformación. Pero también llega en ese punto donde se hace un trabajo consciente, donde te muestro a ti tu misión de vida, tu propósito, tus dones, todas Buenísimo. las experiencias que elegiste a lo largo de toda tu vida. Un trabajo consciente es importante, pero también el trabajo subconsciente lo es mucho más, Claro. porque sabemos que nuestro inconsciente es como nuestra más grande raíz de nuestro propio autosabotaje, por así decirlo. Entonces, cuando vamos a ese nivel inconsciente, ¿sí? Transformamos lo que tenemos que transformar. De hecho, acogemos y reafirmamos tu misión de vida, propósito, dones, lo que eres en realidad. Allí se genera la transformación tanto consciente e inconsciente. Ujú. Es por eso que llega la hipnosis clínica Claro. y regresiva, para poder generar esa amplificación del ser, que ese es el punto clave de esto. ¿Dónde estudiaste y cómo fue ese proceso de aprender hipnosis clínica? En la Universidad de Cataluña. Fue un proceso completamente virtual, porque se tomó virtual. Independientemente de que fue virtual, me ayudó bastante a tener una herramienta que yo uso bastante y es la virtualidad, porque la mayoría de pacientes de hecho no son de aquí de Colombia y quería que pudiera tener la oportunidad de ayudar y transformar la vida en el lugar en el que fuera. ¿Sí? Duramos aproximadamente unos 6 meses estudiando hipnosis clínica y regresiva para poder tomar esa herramienta, construirla en mí, porque el ideal es, si tú tomas una herramienta, debes mirar muy bien cómo funcionas con esa herramienta, cómo transformas tu propia vida y a raíz de ello, cómo vas a transformar la vida de las otras personas, porque eso es fundamental. Creo que la transformación y el crecimiento tiene que empezar por uno mismo. Ese Sí. es el ideal, o debería ser el ideal. Es muy interesante lo que nos cuentas porque entendemos mucho mejor la herramienta,
pero quiero preguntarte cómo se vive esa hipnosis regresiva. Las personas que llegan a ti, que ya lo establecimos, llegan con un propósito porque tienen un inconveniente, llámese problemas de pareja, problemas financieros, problemas muy internos, llegan a ti. ¿Y cómo es ese proceso que viven contigo? Muy bien. Bueno, la cantidad de síntomas, el listado es bastante grande, que se puede tratar por medio de la hipnosis. Pueden ser fobias, traumas, miedos, muchas veces hasta dolores físicos. A veces, de hecho, sabemos que el poder del inconsciente es tan grande que puede transformar nuestro cuerpo físico. Claro. Allí es cuando, según el síntoma, que necesite obviamente despejar y transformar el paciente, lo que hacemos es generar primero una valoración, una historia clínica. Sí, abrimos como esa historia clínica donde se fortalece también nuevamente ese nivel de confianza o rapport con el paciente para que podamos mirar muy bien conscientemente si tiene la capacidad de saber cuál es la raíz de ese síntoma. ¿Listo? Bueno. En primer lugar, cuando se toma una terapia de hipnosis clínica y regresiva, cito nuevamente el clínica porque para mí es importante que se vea la parte clínica. Sí, si lo ponemos en contraposición, no es recreativa, no es entretenida, no es para buscar y simplemente, no, es con fines de salud mental, es con fines de sanación interna. Correcto, muy bien. Entonces el ideal es, si la persona de pronto no tiene la capacidad de reconocer la raíz consciente de, ¿sí? Vamos a entrar en terapia, comenzamos el proceso de trance, inducción, todo lo que se necesita para poder fortalecer ese proceso de hipnosis, la relajación profunda que es importante. Después de aproximadamente unos 20 minutos, ¿sí? Que ya estamos como en ese punto de relajación profunda, es cuando abrimos esa puerta importante a reconocer cuál es la raíz de ese síntoma. El primer paso es mirar si esa raíz está en tu vida presente. Claro. Porque no nos podemos ir a resolver algo en vidas pasadas sin saber si en realidad está en tu presente, ¿sí? En tu vida actual. Entonces, ese es el primer paso. El ideal es que cuando abrimos esa puerta, ¿sí? Entramos a un proceso donde la hipnosis regresiva se va a fijar en tu vida actual, niñez, juventud, adolescencia. Si en algún momento, de hecho, en nuestra pantalla mental no aparece absolutamente ninguna imagen de ello y se produce un bloqueo, a veces, de hecho, me ha pasado, te lo digo desde la experiencia, me ha pasado que el paciente empieza a transmitir ciertos dolores o ciertos síntomas, muchas veces físicos, muchas veces ciertas dolencias, o muchas veces de pronto alguna emoción que aflora, sin necesidad de haber aparecido nada en su pantalla, ¿sí? Allí es cuando, ¿sí?, se comprende de que tal vez esa experiencia o la raíz de ese síntoma no se encuentra en esta vida presente. Ahí es cuando nos dejamos guiar también por la mente, cuando le doy completamente el control al paciente y empezamos a escuchar su mente. ¿Sí? Sabemos de que es momento de abrir de pronto esa puerta a vidas anteriores. Entonces, ese es el paso a paso que se hace, ¿sí? Nunca podemos decir que se establece una estructura fortalecida para decir es que vamos a ir a vidas pasadas de esta manera y va a ser estructurada, no. El ideal es siempre escuchar al paciente, siempre escuchar al subconsciente, siempre escuchar ese proceso interno que está llevando la persona. Ha sido muy claro, sin embargo, quiero preguntar algo que se puede sobreentender en nuestra conversación. Ok. ¿Hay vidas pasadas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo tenemos certeza y cómo no nos estamos inventando un cuento y yo lo tomo como vida pasada? Claro, muy bien. Bueno, hay algo muy diferente entre el conectar de una forma imaginativa con algo, ¿sí? Y es que si tú te lo imaginas, te lo puedes imaginar, tal vez de pronto sí aflore alguna sensación. Pero cuando estamos conectados con una vida pasada, tenemos la posibilidad de conectarnos también en emoción, sentimiento, ¿sí? Y comenzamos a explorar unos cambios muy importantes en nuestro cuerpo. Ejemplo, cambios de temperatura. Muchas veces afloran ciertos dolores que imaginativamente no pueden ocurrir, ¿sí? Claro, es normal que de hecho muchas personas salgan de trance y se pregunten si en realidad se lo imaginaron. Es normal. Aquí es cuando yo les digo que más poderoso que el imaginarse es comprender de que esa experiencia sí los va a transformar,
Que claro, tú vas a ver como una película pasar por el frente de tus ojos, ¿sí? Pero esa película en realidad te está mostrando algo que tienes que transformar en tu vida presente. Claro. Entonces, para mí lo más importante es, si tú lo vas a tomar como real o no, ¿sí? Lo más importante es el punto de transformación, enriquecimiento y crecimiento que esa experiencia te puede dar. Súper bien y ¿Listo? súper claro. Muy bien. Una pregunta que surge siempre que se habla de hipnosis es, listo, entonces yo me voy a mi pasado, a tal vez unos traumas, unas emociones que tuve, o incluso a vidas pasadas, y despierto recuerdos. No salgo loco, no salgo traumado, no me quedo por allá dormido y nunca vuelvo a salir, es peligrosísimo. No, es completamente seguro. De hecho, yo creo que ese es uno de los más grandes mitos que hay frente a la hipnosis. ¿Sí? Claro, el ideal es que siempre estés apoyado por alguien que esté ahí orientándote presente, ¿sí? Que esté muy Claro, tiene presente. que ser una persona preparada y profesional para hacer esto. Completamente. El ideal es que, claro, si tú te pones a ahondar bastante en YouTube, hay bastantes hipnosis regresivas que están ya ahí Grabadas. predeterminadas, por así Ujú. decirlo, que puede ser o no bueno para esa persona que está tomando una hipnosis por estos medios. Puede ser que sí, pero tal vez de pronto cuando salgas de esa hipnosis vas a salir mucho más confundido, Claro. ¿sí? Porque no tienes una guía o no tienes una orientación después o post de esa hipnosis que hiciste solo. Cuando tú tienes un profesional o alguien que te está acompañando es porque entiende muy bien el proceso, a dónde estás y a dónde quieres ir, qué es lo que quieres transformar y qué es lo que quieres mejorar en tu vida, porque ese es el más grande ideal, generar como ese acompañamiento constante con el paciente. Claro, si usted tiene una herida en la pierna y su mejor amigo se la abre para escarbar a ver qué tiene, qué le duele, qué se le dañó, tal vez la herida se vuelva más dolorosa y más grande. Pero si esa misma herida la abre un médico con el conocimiento de músculos, tendones, ligamentos o el área que esté tocando y sabe para qué la abre y cómo la va a cerrar al final de esa intervención, su herida tal vez no solamente mejore, sino que desaparezca. Esa es la diferencia. ¿Cómo Totalmente. podemos acompañarnos de un profesional para que esa regresión o esa ida al pasado tenga un significado, tenga algo que nos ayude, que nos mejore, que nos sane? Correctamente. Adicionó algo muy importante que es demasiado poderoso recalcarlo. Y es que cuando estamos en la hipnosis regresiva, tenemos la gran capacidad de poder ir a nuestras memorias de nuestro subconsciente. Cuando vamos a nuestras vidas pasadas, podemos ir a esa supraconciencia, Ok. que eso es Estaríamos hablando de una conciencia más allá de mí. más allá de nosotros mismos, ¿sí? Tal cual como nos vemos o tal vez como nos entendemos, ¿sí? Estamos hablando de ir completamente a una conexión con ese conocimiento, memorias álmicas, Sí, donde reconocemos que lo más importante de todo este proceso de regresión es que tú puedes generar ese autoconocimiento como lo que eres, energía, alma, fractal, ¿sí? Poder experimentar muchísimas situaciones que conscientemente en esta vida actual no has experimentado nunca. Pero más que eso, para mí lo más importante y que ha sido lo más transformador es que cuando encontramos ciertos episodios que han sido dolorosos en vidas anteriores, como muertes, como situaciones bastante fuertes, violencia, o muchas veces que esas heridas de miedo, traumas, también tienen esa raíz de sentirnos muy vulnerables en esa experiencia. Para mí lo más transformador ha sido llevar a esa persona a su lecho de muerte, es, de esa vida pasada. Por, tiene alguna connotación especial, una transformación especial eso. claro, allí cuando podemos entrar como a ese lecho de muerte del ser, cuando empezamos a irnos poco a poco en la línea de tiempo de esa vida, podemos encontrarnos en ese lecho de muerte, podemos experimentar lo que el alma siente cada vez que trasciende o cada vez que cambia de una etapa a otra, porque ese es uno de los mensajes también muy grandes que trae las regresiones de vidas pasadas. Y es que comprendemos de que estamos constantemente viviendo etapa tras etapa y que lo que estamos viviendo aquí en este plano terrenal siendo cuerpo es Ujú. simplemente una experiencia más para la evolución de nuestra alma. ¿Para qué nos sirve o en qué nos ayuda pasar por ese recuerdo de haber muerto en una vida pasada? ¿No será
que me da miedo, que me duele, entre pánico, o para qué nos puede servir? De hecho, bueno, te puedo decir que dentro de todas las observaciones que he tenido con los diferentes pacientes que han pasado por regresiones a vidas pasadas, y lo digo desde mi experiencia y lo he escuchado desde la experiencia de otros hipnoterapeutas de regresiones, es que siempre se genera un patrón. Ok. Un patrón que claramente los pacientes no tienen ninguna conexión o no saben de hecho cómo se produce de una forma colectiva este proceso o este fenómeno, y es que la persona siempre, siempre se desprende y siente el desprendimiento del alma y del cuerpo. La elevación es algo que siempre se da, la elevación del ser, ¿sí? Y cuando me refiero cuando me refiero al ser, me refiero al alma, energía, ¿sí? Trascendiendo. Todos tienen la misma capacidad de poder verse o girarse y verse en el hecho de muerte y mirar muy bien cómo es el entorno en el que están. Cuando se desprende, ¿sí? O se genera ese desprendimiento, no hay dolor. Todo es completamente paz, todo es completamente amor. Allí es cuando se puede decir que el paciente también entra en un proceso de una elevación de conciencia muy alta, ¿sí? Es tan alta que cuando está en ese espacio de conciencia espiritual, en esa paz y en esa tranquilidad, su conciencia le permite, de hecho, orientar al ser que está recibiendo la terapia y le enseña. Le enseña con unas palabras muy sabias cuál fue el aprendizaje que tuvo que fortalecer en esa vida anterior que pasó, ¿sí? ¿Qué era lo que tenía que sanar? De hecho, también puede recibir bastantes consejos de esa elevación de conciencia espiritual al ser que está recibiendo la terapia, ¿sí? Todo funciona en la misma mente de la persona que está recibiendo, obviamente, la regresión a vidas pasadas. ¿Eso qué cambios genera? Yo llego con no sé, un problema de pareja, finanzas, autoestima. Hago esa regresión, paso por ese momento en que tú me dices tal vez la muerte, tal vez algo que tenía que aprender, y luego qué cambia en mi vida. Ahí es cuando nos damos cuenta de que, bueno, principalmente si la raíz estuvo en esa vida pasada, ¿sí? Se recibe el correcto consejo, adecuado, tanto de esa supraconciencia, para esa persona que necesita obviamente como ese abrigo, ese abrazo álmico de su propia alma, ¿sí? Y las palabras son tan transformadoras que se puede decir que después de haber cerrado nuestra hipnosis regresiva, esa persona puede ser mucho más consciente. Cuando sale de trance, de hecho entiende mucho más el por qué está pasando lo que está pasando. Empieza no a echarle la culpa al exterior, empieza a ser consciente de su ser, empieza a generar esa transformación consciente en autoconocimiento de sus decisiones, de sus emociones, de sus pensamientos en sí, y cómo está, obviamente, impactando de forma positiva o negativa a su exterior. Empiezan como a ser más responsables de sí mismos y de su propio proceso como alma. Eso es lo más bonito. Encontrar respuestas hace que elevemos la capacidad de ver las cosas más claramente, o lo que podríamos llamar elevar la conciencia. Correcto. Eso nos da respuestas para poder interpretar el mundo que estamos viviendo de una manera diferente. Y ahí es donde se da el cambio. Se da el cambio acá para que yo tenga otra conversación con lo externo y así pueda transformar lo que estoy transitando y poder tomar cambios que realmente hagan un giro en mi vida. Así es, muy correcto. Así es. Es una herramienta poderosa para poder encontrar la raíz de lo que me está pasando, bien sea en esta vida que tengo, o de pronto necesario ir a vidas pasadas para poder encontrar esa conversación que me desbloquee. Eso hace que cualquier persona pueda acceder a la hipnosis clínica o a la hipnosis regresiva para cualquier tema, o en qué caso sí debería tenerla. Bueno, como decía un gran maestro de la hipnosis regresiva, la hipnosis es tan fácil acceder a ella, tan fácil poder conectar con ella, que es peligrosamente fácil llegar a ese punto de trance o llegar a ese punto de conexión profunda. Aquí el punto es, hay muchas personas que pueden llegar simplemente por morbo, por curiosidad, saber muy bien qué es estar en un estado de trance hipnótico y de hecho traspasar esa barrera de ser regresivo.
Claro. Es importante que la persona, repito, tenga un motivo de consulta para poder mejorar su vida. Ese es el primer filtro o necesidad, que usted la necesite para algo personal. Correcto. Las veces que de hecho nos podemos conectar con una hipnosis, solo hipnosis en trance, sin que sea regresiva, solo que sea en trance, hay muchas veces que se han producido ciertos bloqueos donde no se puede, de hecho, ir de un punto más allá del trance. Es allí cuando nuevamente se reitera de que debe haber una necesidad de transformación para la vida del paciente, porque de por sí puede generarse como ese esfuerzo en vano, ¿sí? Claro. Tanto de paciente como de terapeuta. Entonces eso es muy importante, no tomarse como una herramienta de curiosidad o simplemente, como habías dicho hace un momento, De exploración, de exploración, de entretenimiento. Muy bien, A ver qué pasa y qué se siente. correcto. Entonces entiendo que ese primer filtro, de que sea para algo que yo necesito, es importante. Porque también el subconsciente me va a permitir o no acceder a mis recuerdos de la vida presente o incluso mucho más de la vida pasada. Correcto, Y también hemos visto que durante la hipnosis el mismo subconsciente responde a viva voz si es o no pertinente acceder a ese recuerdo. totalmente. Muy bien. De hecho, tal cual en ese sentido de filtros, llegamos al punto donde le pedimos el permiso al subconsciente. Muchas veces, claro, son más los reflejos inconscientes a los que de hecho como hipnoterapeuta estamos muy abiertos a observar. Ejemplo, te voy a colocar un ejemplo. Cuando le decimos al subconsciente que vamos a acceder a memorias importantes, ¿sí? Y que si nos das el permiso para poder acceder a ellas, muevas un dedo de la mano derecha, inconscientemente. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. La mayoría de mis terapias sí se brindan a un nivel online, también presencial. ¿Sí? Entonces están las dos modalidades. Cuando estamos online es importante que el paciente muestre su rostro, parte de su torso para poder monitorear la respiración y las manos relajadas y cómodas donde están para poder de hecho monitorear esos reflejos inconscientes y estar muy conectados con el permiso o el acceso que nos dé el subconsciente para poder llegar a ese punto más allá. Ese sería como ese segundo filtro que Ok. estaremos estructurando. Y aquí una pregunta que va a sonar un poco banal, pero ¿y qué pasa si se va la luz mientras estoy en hipnosis? Se me va la señal, se cayó el internet y yo estaba en una hipnosis profunda de una vida pasada. Claro. ¿Qué pasa ahí? ¿Me vuelvo loco? ¿No despierto nunca? De hecho, bueno, hay que tener en cuenta de que el proceso de hipnosis es completamente seguro, sobre todo hay que tener claro y darle claras las herramientas al paciente. Ejemplo, desde el principio siempre se está diciendo que mi voz va a ser como tu más grande compañía a lo largo de todo el proceso. Ok. Siempre se vuelve a repetir constantemente de que si mi voz desaparece por más de 5 minutos va a ser la señal para que despiertes de trance. ¿Sí? Ok, es un Entonces, anclaje seguro y un llamado seguro desde el inconsciente correcto. para preservar todo, pues digamos que estar bien. Totalmente. Es completamente seguro siempre y cuando se manejen las herramientas de forma correcta desde el Ok, principio, ¿sí? claro. Que ese es el ideal, o sea, que el paciente siempre esté cómodo, pero también esté seguro con el proceso y no sienta miedo, ¿sí? Que ese es ese es Si el usted punto está más con un clave. profesional, no va a tener problema ni inconveniente, así se le vaya al internet, se le vaya la luz, porque todo está estructurado. Correcto, así es completamente seguro. Bueno, y en esa misma línea también me interesa saber, ¿hay alguien que no debería tomar esta hipnosis regresiva? Claro que sí. Hay muchos factores importantes que deben ser muy presentes a lo largo de un diagnóstico, por eso se hace una historia clínica previa para poder iniciar este proceso. Y es mirar muy bien también las condiciones en las que está el paciente. Muchas veces las personas que tienen ciertas dificultades neuronales o están pasando por algún episodio de procesos que de pronto no nos permita tener esa tranquilidad de conexión con nuestro subconsciente, te lo digo como pérdida de memoria, a veces de hecho la pérdida de memoria ya en un nivel muy alto, Claro. es muy difícil acceder o permitir dejar ciertos anclajes importantes desde la hipnosis. Claro, si uno tiene esquizofrenia, algún cuadro clínico diagnosticado, sería una causal para no tomar esa hipnosis regresiva. Correcto, correcto. Si el nivel de nuestra mente no está completamente sana para recibir una terapia de estas, ¿sí? O sea,
De hecho, no son todos los casos. Ejemplo, se puede trabajar mucho la depresión, ataques de pánico, ¿sí? De hecho, cierta conexión de intranquilidad mental, a veces de hecho comenzar un proceso de pérdida de memoria que esté comenzando, pueden acceder a hipnosis regresiva o clínica, ¿sí? Pero no es del todo seguro cuando de hecho ya el diagnóstico está muy elevado o de hecho ya Claro. no es accesible para poder darle la tranquilidad o la comodidad al paciente desde ese punto. Claro, entonces ahí hay que entender que lo primero que tú haces es un diagnóstico, una anamnesis, un primer encuentro Correcto. para determinar si eres la persona adecuada, si puedo acompañar a la persona que viene a terapia, Ujú. si se puede con hipnosis regresiva, de pronto con numerología, algo más suave, y Correcto. ahí es donde en conjunto toman el camino y las decisiones adecuadas. Así es, sí. Como bien lo acabas de decir, en inicio se hace esa historia clínica, valoración, mirar muy bien los niveles de sugestionabilidad de la persona, si en realidad está abierta a que su mente subconsciente reciba cualquier orden para poder entrar en trance. Y ahí es cuando nos encontramos con el primer paso. Sí, ese es el primer paso. Si no pasamos ese primer filtro, que es la historia clínica, y miramos si en realidad la valoración no es la más apropiada o los resultados de la valoración no son los más apropiados para poder entrar en hipnosis, pues ciertamente no se permite entrar en ese proceso tan profundo de hipnosis clínica. Bueno, tiene que ver mucho con esa ética y ese profesionalismo. Correcto. Luego de que yo hago esa hipnosis, que voy a esta vida en mi pasado o vidas pasadas, cambio, pero y ahí se acaba todo. ¿Qué sigue después de estas terapias o de un encuentro? Hay muchos encuentros, alguien necesita demasiados. ¿Cómo sería? De hecho, siempre se maneja como un cuadro de tratamiento, se genera Ok, como un cuadro de tratamiento. Por lo común siempre se utiliza en acompañamiento 4 sesiones, incluidas la de historia clínica y valoración. 4 sesiones. Las 3 próximas sesiones son donde empezamos a que si tú nunca has estado en un estado de de trance, hipnosis o de trance. hipnosis, empieces a condicionar tu mente a estar en ese estado, ¿sí? La primera sesión es como de ese acondicionamiento y que en realidad comprendas de que es un proceso completamente seguro. Las próximas 2 sesiones es donde ya empezamos a tratar a profundidad. A veces, de hecho, tenemos la gran posibilidad de que en la primera sesión ya empezamos a impactar positivamente desde la hipnosis clínica o regresiva, si es necesario desde la primera sesión, pero continuamos obviamente con ese proceso de esas próximas 2 terapias. Ahí es cuando al final de esas tres primeras terapias de hipnosis definimos si en realidad el síntoma, que es como un acompañamiento de aproximadamente unos 20 días, ¿sí? Se generó obviamente el resultado que estábamos tomando desde el principio. Recuerda que, bueno, yo creo que tú también tienes el conocimiento y sabes que tanto la programación neurolingüística y todo lo que genera transformación y reprogramación tiene la virtud de disminuir mucho más la cantidad de tiempo que se necesita obviamente para poder fortalecer un síntoma, ¿sí? Sí, está comprobadísimo con los resultados de nuestros clientes que la recuperación es más efectiva, más a corto plazo y sobre todo duradera. Correcto, así es. Ahí también me surge otra pregunta y quiero que transitemos por esto y es, ¿qué tanto debería yo, qué tanto son los encuentros, qué tan seguido? ¿Cada 15 días, cada 8 días? No importa contigo cómo funciona. Muy bien. Conmigo las sesiones son cada 8 días. Son cada 8 días. En ese primer cuadro de sesiones se comienza historia clínica, dentro de 8 días la primera sesión y así continuamente cada 8 días. En ese Ajá. transcurso de sesión a sesión, el ideal es que se tengan ciertos ejercicios importantes, conscientes, porque el ideal es también reforzar conscientemente lo que se produjo en esa transformación subconsciente. Entonces, hay un trabajo también en conjunto, ¿sí? De acompañamiento durante la semana, donde se les dejan ciertos ejercicios que son muy importantes, obviamente, fortalecerlos y aplicarlos para poder, obviamente, que lo que acabas de mencionar, que el resultado, obviamente, de mejoría de ese síntoma se dé, obviamente, a corto plazo, ¿sí? Depende Ok. mucho también del compromiso del paciente, ¿sí? Por lo común, es importante recalcar que nosotros como terapeutas, ¿sí? Y como facilitadores, más que todo, facilitamos una herramienta. El ideal es que comprendamos de que nosotros damos un muy pequeño porcentaje del alivio y la transformación de la vida de esa persona.
El Claro. compromiso en más grande porcentaje depende completamente del paciente. ¿Cuáles son esas situaciones por las que más acuden a ti? Si una persona que nos está viendo dice, yo debería o no tomar una sesión con Andrés, ¿qué crees tú que puede estar transitando? ¿Cómo esa persona que está detrás de la pantalla puede saber si debería acudir a ti? Claro, bueno, es muy importante reconocer que la mayoría de síntomas que son muy concurridos en esta área de hipnosis clínica son más que todo los traumas, las fobias, muchas veces las relaciones familiares o de pareja, más que todo las familiares, a veces de hecho con nuestros padres. Sanar nuestras relaciones es muy importante o ha sido como uno de los temas más importantes que llegan a ese proceso de hipnosis. Independientemente de eso, a veces de hecho las personas llegan con esa gran necesidad de conectar mucho más con quienes son. Claro. El autoconocimiento llega a ser como una de las herramientas más importantes o poderosas que también, como les decía hace un momento, llegar a ese punto clave donde podemos acceder a esa supraconsciencia y recibir bastantes mensajes de nuestra propia alma para nuestra vida, creo que es uno de los puntos claves del por qué se genera de pronto esa elevación de nuestra propia conciencia, ¿sí? De nuestro proceso evolutivo como almas, pero también de poder vivir un día a día mucho más tranquilo, en paz, ¿sí? Súper, Porque eso es lo más importante. súper bien. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te contactan? Las personas que han conectado contigo que dicen, ok, me voy a dar la oportunidad sabiendo que ya Andrés hace un diagnóstico, sabe si sí, si no, no es la hipnosis desde el primer minuto que entramos y que de pronto estén conectando con esta herramienta, ¿dónde te encuentran y cómo te contactan? Bueno, en Instagram estoy como guía espiritual-Andrés Sáenz. En TikTok estoy como guía espiritual-Andrés SZ. Allí me pueden encontrar, allí obviamente mi contenido está también para poder apoyar, fortalecer, comprender muchísimos procesos, entre esos no solo la hipnosis clínica y regresiva, sino también la numerología evolutiva, que es la que también nos permite a conocer mucho más nuestro propósito de vida, nuestra misión de vida, mis dones espirituales, por qué elegí y para qué elegí estos procesos que de pronto en este momento son tan difíciles para mí. Todo esto lo vas a poder encontrar en mis redes sociales. Bueno, Andrés, ha sido un placer conocerte, entender el proceso y poderle brindar a la comunidad que nos ve ese camino que tal vez sea el que necesite y le sirva para salir de esa situación que está transitando. Muchísimas gracias por toda esa información. No, con todo el gusto y amor del mundo. Gracias a ti también por la invitación, gracias por ese gran equipo de trabajo que tienes detrás. Y me siento muy satisfecho de poder brindar esta visual desde el amor, desde la transformación y desde la sanación para que otras personas puedan utilizarla como herramienta y puedan aplicarlas también en su vida y darse en cuenta de que tienen un camino constante de evolución. Un último consejo para esas personas que te están viendo, que de pronto están pasando por una situación difícil. En este momento, si estás pasando por una situación que de pronto no quisieras, que tal vez de pronto estás más abierto a enlazarte más al porqué de esto, ¿sí? Te invito a que hagas algo muy importante y es pregúntate para qué. Cuando tú te empiezas a preguntar el para qué de esta experiencia, empiezas a recibir las respuestas, empiezas a conectarte y empiezas como a responsabilizarte también de lo que estás viviendo. Ahí es donde se da como ese punto de transformación y te das cuenta de que la mejor herramienta que pueda sanar tu vida desde el corazón, para tu mente y para tu alma, es el amor. Muchísimas gracias, Andrés. A ustedes muchísimas gracias y ya saben, apertura, conexión y conciencia para elevar ese estado y poder salir de ese lugar. Seguimos aprendiendo de tantos profesionales que pasan por acá y que nos enseñan tantas cosas buenas para un mejor vivir. Nos vemos en un próximo capítulo.